gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu verdad. Y te pedimos que ahonde en los corazones y en las mentes y retenemos toda intención del enemigo, atado está por ti y echado fuera de toda tu iglesia, Señor, para que no traiga confusión, sino de que la verdad del Evangelio no tenga límite. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la verdad es que estamos, como sabes, en una serie que se llama Mundo Espiritual. La primera estuvimos hablando de esa guerra espiritual que tenía Daniel que Daniel recibía pues, a un ángel porque hubo una guerra espiritual en el cielo, y hablamos cómo Satanás fue expulsado del cielo y desde entonces maquina con sus huestes pues algunas operaciones. Estuvimos hablando a la semana siguiente al día siguiente de la mentira, como Satanás es padre de mentira y lo que intenta siempre es ir en contra de su verdad, que es la palabra de Dios. Y en tercer lugar, pues estuvimos hablando la semana pasada de la armadura de Dios, porque no es cuestión de decir, pues que no me ataque el enemigo, que haga... Realmente, si estás fuerte y estás saludable en Dios, pues evidentemente va a ser más difícil que uno caiga en las cosas del enemigo. Y por eso pues hay que estar bien equipado con la mente de Cristo, el yelmo de la salvación, coraza de justicia, cinto de la verdad, espada del Espíritu, escudo de la fe y el calzado de llevar el Evangelio de la paz. Y hoy pues quería hablar de Jesús liberando. Íbamos a poner liberando demonios y entonces quizás pues viene la mitad, ¿no? Entonces digo, o vienen otros. Entonces digo, liberando y el que lee entienda, porque liberar, ¿qué va a ser? Liberar demonios. Y realmente otra cosa es que nos traiga libertad pues eso, ¿no? Económica o lo que fuera, pero liberando es porque hay una realidad espiritual que, si te fijas, cuando llegó Jesús comenzó a suceder. O sea, no vemos liberaciones de demonios en el Antiguo Testamento. Hay operaciones. Por ejemplo, Satanás fue a hablar con Dios para tocar la salud de Job. O, por ejemplo, había un espíritu malo que incomodaba a Saúl y Dios utilizaba a David con la lira para que se calmara Saúl y ese espíritu pues marchara. Pero eso de sal fuera solo lo vemos cuando llega Jesús. Y estamos en una nueva época, en una nueva era donde se ha desatado el poder de Dios para liberar, y también el enemigo, como ya le queda poco tiempo, pues también se mueve con agilidad. Y bueno, a nivel de momento de la Iglesia, pues fijaros nuestro momento actual de Iglesia. Hemos recibido algunos ataques, pero eso es porque hacemos las cosas bien. Si te acuerdas, pues enero, diciembre, pues todo va con una iglesia pues, que es familia, que crece, con seminarios, en la palabra, en unidad, en eventos, en crecimiento. Pero, bueno, pues el enemigo estas cosas no le gusta. Porque no es que el enemigo te ataque cuando haces las cosas mal. Toma provecho, lógicamente, si haces las cosas mal, porque le has abierto puerta. Pero Satanás intenta desequilibrar al que hace las cosas bien. Una prueba de ello es que Satanás tentó a Jesús, y Jesús no hacía nada mal. Y fíjate, y el que escuche entienda, pues que en este último tiempo se han despertado algunas enfermedades importantes en algunas personas de la congregación. Ha habido alguna pérdida familiar o de contexto familiar. Ha habido sueños y experiencias del enemigo. El otro día, pues una persona de liderazgo me decía, pues entre sueños y no, que sentía como demonios tiraban de su brazo. Pues esas cosas pasan. Hay personas que se han aislado porque han entrado en depresión o desánimo y no han querido congregarse. Ha habido ataques a líderes.
Ha habido ataques en punto de emisión, ahora pues un punto de emisión como tenemos en Roda, que igual iba con sus 20 personas, ahora pues estaba mermando, eran 9 y habrá habido pues un golpe de salud muy fuerte sobre el anfitrión y se ha parado ahí estas semanas. Ha habido un relajamiento espiritual en algunos, de bueno, ya vamos bien, pero evidentemente cuando uno se relaja siempre pierde. Esto es como un tobogán. Yo no sé si seguramente todos hemos sido niños, tú te has tirado de un tobogán y es muy chulo. Pero cuando ya eres un poco más mayor, intentas hacerlo al revés. Dices, yo me lo subo. Y entonces coges carrerilla y subes por el tobogán, ¿sí? Y si sigues avanzando, al final te agarras a las asas y estás arriba, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si corres hacia arriba y te paras en medio del tobogán? Patinas para abajo. O sea, no te puedes quedar quieto en la obra del Señor. Hay algunas personas que se han tomado pues ir a la iglesia o al seminario o lo que fuera, decir, bueno, voy esta sí, la otra no. Tú solo mira el cuadro espiritual, luego hablas con ellos y dices, sí, no sé, no siento igual a Dios, sí, es que estoy buscando, veo que no sé, las cosas no me acaban de fluir por ese relajamiento. Ha habido personas que se han metido en adicciones, ha habido personas que se han metido en doctrinas y mentiras del enemigo que no pueden basar en esto que está escrito aquí, pero que el enemigo se los llevó, se los lleva en la mentira del entendimiento. La mentira trae división, la verdad trae unidad. Hay decisiones que se han tomado en contra de su voluntad, que es buena, amable y perfecta. Y sin decir nombres, pues se sabe, podría decir también nombres, líderes como Irene con ataques espirituales muy fuertes, y ella me decía, es que el enemigo ataca a la cabeza de intercesión. Eso pasa. Y esta semana he tenido pues llamadas, WhatsApps, conversaciones, y es cierto que no somos una iglesia y no creemos que Satanás esté en absolutamente todo. De pronto pierdes el autobús, Satanás se lo llevó. No es eso. Relajémonos un poco. Pero tampoco podemos pensar que no está en nada. Que es, bueno, las cosas suceden porque sí. No, Satanás es nuestro enemigo y viene para robar y nos roba, para matar y mata y para destruir y destruye. Y por eso dice la Escritura, porque la Escritura siempre tiene el plus, ¿no? Siempre tiene el antídoto que incluso te va más. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y como dice, toma la armadura de Dios y estad firmes. Es decir, que si tienes la armadura, no hay nada que... Si estás en la roca, estás firme. Y Jesús es quien vence a Satanás obedeciendo la palabra. Y Dios nos invita a vencer a Satanás obedeciendo la palabra, buscándola cada día, escudriñando, alimentándonos, viniendo, cumpliendo, obedeciendo. Y vamos a explorar un capítulo que habla de este tema muy en profundidad. Es difícil encontrar un texto largo que hable siempre de uno, o sea, que hablen de un mismo tema, porque se tocan muchos temas, pero podremos recoger en Lucas capítulo 4 algunos aspectos que habla de la guerra espiritual. Así que, si me quieres acompañar, sé que por aquí pues igual me apoyan con el texto. Lucas capítulo 4, y vamos a leer algunos fragmentos de este capítulo un poco extenso. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, pausa, lo tenéis por aquí escrito, entonces hago mis inclusiones. El enemigo viene cuando uno está débil, ¿no?
Jesús es fuerte espiritualmente, pero estaba después de 40 años, de 40 días de ayuno. Y dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate cómo va Satanás como con media verdad, ¿no? Las medias verdades son dobles mentiras. Claro que es hijo de Dios. Pero dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y entonces lo que está apelando es al egoísmo de la persona. Y es una de nuestras fuentes de caída. Es decir, wow, quiero para mí. ¿Por qué no hago que sea pan y cómo? Pero Jesús va a responder 3 veces con las mismas 2 palabras. Y a mí me encantaría que los pastores tenemos muchos objetivos, ¿vale? Pero uno de los objetivos que tengo contigo y conmigo, y los que nos escuchen por internet, es que siempre pueda responder a cualquier decisión o a cualquier conversación con las 2 palabras que dice Jesús. Escrito está. Las 3 veces que es tentado, él empieza, escrito está. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como Satanás no pudo, tocando el orgullo, tocando el egoísmo, va a tocar el orgullo. Y entonces dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo es del templo de Salomón en Jerusalén, etc. Hay un punto que es la torre más alta, que está en el sureste, o estaba. Y entonces en el punto más alto lo llevó hasta allí y dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, y es que el enemigo te usa la palabra, te habla de Dios y de Jesús. Pero ¿de qué manera, verdad? Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Claro, ese texto es una mala hermenéutica. Jesús le dijo 2 palabras, escrito está. ¿Por qué pudo decir Jesús escrito está? Gracias, Pamela. Porque conocía la Escritura. ¿Por qué hacemos un seminario? ¿Por qué hay más de 30 discipulados en la iglesia? ¿Por qué las predicaciones no son motivacionales? Es decir, Dios está contigo, no temas, todo te irá bien. Y digo muchos chistes y sales súper animado, pero el lunes estás derrotado. ¿Por qué no predicamos así, Adrián o Chicano o Dani? ¿Por qué no predicamos así? Porque enseñamos la palabra. Escrito está. Y Jesús dijo, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Tan sencillo como eso. Como no pudo contra su orgullo, porque fíjate que era algo de orgullo, es me subo al pináculo, me tiro y todo el mundo, ¡wow, qué crack! Hay personas que hablan para buscar adeptos, hay personas que dicen lo curioso para que sea gracioso o para tener más poder o para tener seguidores o para ser reconocido porque sabe mucho o porque es un buen atleta o porque lo que fuera. Pero Jesús dice, escrito estás. No tentarás al Señor tu Dios. Y ahora, como no ha podido con el orgullo y el egoísmo, va por la tercera, la ambición. Dice, Jesús le dijo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Porque a Satanás le pertenecía, le habían caído. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora te voy a decir algo que te va a asustar un poco, ¿vale? Yo no sé si conoces la historia de nuestra Barcelona, pero hay un punto aquí muy alto que se llama Tibidabo. Y Tibidabo, ¿sabes lo que significa? Todo lo que ves. Está haciendo alusión a este pasaje. Es como si Satanás hubiera venido con Jesús y dijera, mira, Barcelona, Montgat, Sant Feliu y Llobregat, todo esto te lo voy a dar. Dice, bueno, ¿hay mejores tierras o no? Pero que sepas que Tibidabo viene de ahí. Muy bien. Entonces dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Tenemos la autoridad para decir que se vaya. Vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, a nadie más. Y a Él solo servirás.
solo te dedicarás para buscar incluso algo que tú digas, bueno, es que mi trabajo, no sé si coger este trabajo de no sé, ¿qué te digo yo?, en Amazon o este trabajo en Carrefour. Piensa, Señor, ¿dónde quieres que yo vaya para llevar tu palabra, para que yo sea edificado, para que trabaje en mi corazón, para lo que tú quieras? Y que Dios te guíe. Dios no es Dios de domingos, Dios es Dios de toda la semana. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hay mucha enseñanza hoy, pero me vais a permitir algunos minutos. Me encanta porque los que me ponen el reloj me ponen 25 minutos, pero nunca lo ponen a funcionar. Entonces yo digo, me quedan siempre 25 minutos. Entonces siempre acabo con 25 minutos de sobras. Y entonces, ¿qué sucede? Que Jesús, como ha resistido, ¿qué decía la Escritura? Resistid al diablo y él huirá. No quiere decir que es que al final sucumbo porque es más fuerte que yo. No. Foto. Perfecto. Continuamos. Y entonces, fíjate lo que dice Pedro. Pedro dice que los ángeles son ministradores que nos ayudan. Tú sabes que Dios te envía ángeles para ayudarte en tu tentación, en tu soledad, en tus dudas, en tu alegría. Y a Jesús le envió ángeles que le servían. Ser atacado por el enemigo, ser tentado no significa estar en pecado. Ser tentado significa hacer las cosas bien, que el enemigo quiere hacer que resbales. Y Jesús, fíjate que ahí venció al hombre fuerte. ¿Con qué? Con el poder de la palabra, porque son uno, logos. Hacer cosas que no están en la Escritura es hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Y a qué se refiere? A la palabra profética más segura, a la Escritura. Sí, Espíritu de Dios, te pedimos que hagas calar en profundidad, Señor, el poder de la enseñanza de tu palabra. Y así Jesús se presenta. Continuamos en Lucas capítulo 4. Y hay otro texto que dice, a partir del versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Vale? Es decir, Jesús va a la sinagoga, abre el rollo, busca el libro de Isaías y lee, justo va a Isaías 61, intencionalmente, y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Los ojos que estaban en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús no solo ha podido contra Satanás, sino que se presenta como el que está ungido para sanar, para llevar las buenas noticias, pero también para libertad a los cautivos. Por tanto, está también llamado a liberar de los demonios a aquellos que tienen algún tipo de opresión. En otra semana, en otra predicación que hablaremos de cómo Dios nos llama también a hacer eso. Pero vamos a enfocarnos hoy en Jesús. Y quiere decir esto que Jesús tiene poder sobre esos demonios que estiraban el brazo de una persona de la congregación esta semana, o otras personas de la congregación que hace un tiempo me decían que escuchaba cada noche demonios que llegaban cuando se iba a dormir durante años. O personas que quizás están en un entorno de brujería o de adivinación en su propia casa
y inevitablemente hay mentiras que se te meten en la cabeza. Esto es como si alguien trabaja en un desguace o en un estercolero y luego viene a casa, o en una pescadería y luego viene a casa. Es inevitable el olor que pueda desprender por más que te duches. Pues de la misma manera esto puede afectar. Y te voy a decir algunos grados de influencia del enemigo, cómo puede llegar a nosotros, entendiendo que Dios nos puede liberar de todo eso siempre y cuando nosotros le demos la oportunidad. Porque, quédate con esta frase, el enemigo no necesita entrar con violencia cuando puede entrar con permiso. Si tú le das permiso, entra. No falta que haga grandes cosas. Si yo le doy permiso, entra. Y te voy a poner una escala graduada para que, si puede ser, nos sintamos identificados, quizás en más de un punto. El primer grado es vivir sin influencia del enemigo. Quiere decir que no le estás molestando. Bueno, yo voy a la iglesia a veces, hago mi vida, estoy por mis cosas. Bueno, pues el enemigo dice, este soldado no nos molesta. En segundo lugar, ser tentado como Jesús. Y puedes ser tentado en pensamientos de mentira, en desánimo y depresión, ansiedad, en enfermedad, en debilidad espiritual. Puedes ser atacado. En tercer lugar, aceptar la mentira del enemigo. Y hay 3 tipos de mentira que son muy útiles para el enemigo. Una es cuando te menosprecia y dice, ¿tú vas a hacer algo? Si eres cristiano, pero ¿acaso tú, si nunca te has sacado una carrera, vas a hacer el seminario? No, tú vas a hablar a los demás si tú viste lo que hiciste. Tú, menosprecio. Otra por temor. El decir, bueno, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa lo del otro, el otro? Y siempre piensas que pase lo peor. Pero dice la Escritura donde en el amor no hay temor. Y amar al Señor y saber que todas las cosas ayudan para bien y que todo está bajo su control. Y hay una tercera, que es la culpabilidad, que es sentirse culpable de cosas que hizo hace tiempo. Pero es muy interesante llevar a la práctica lo siguiente. Si Satanás te recuerda tu pasado, recuérdale a él su futuro. Se va al lago de fuego y azufre. O sea que no tiene nada que tocar en ti, porque Jesucristo murió por ti y también por los errores del pasado. Pero hay un grado mayor, es abrir puertas. Por eso Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Otro error sería llevar una vida sin pensar, de cualquier manera. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay, por ejemplo, pecado normalizado sin arrepentimiento. Bueno, hago estas cosas siempre pero siempre lo he hecho así. Hay una amargura no resuelta con alguien. Hay una falta de perdón. Hay una tendencia al enfado o la ira. Hay idolatría o enamoramiento, obsesión por algo. Puede ser hasta por tu pareja, por tu familia, por tus hijos, por tu trabajo. Hay orgullo espiritual. Hay descuido prolongado de tu vida o de mi vida espiritual. Hay otro grado que es vivir en pecado con ignorancia, por descuido, pero mayor es el que vive en pecado conociendo la verdad. Y esto es muy grave. Dice que el que comenzó en el Señor, sabiendo lo que sabe, segunda de Pedro capítulo 2, y al final se desvía, dice, es peor que los que nunca conocieron. Es mucho peor, porque ya no hay muerte de Jesús que pueda librar eso. Porque ya murió una vez. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo.
quiere decir que es un error también. Ahora siento esto, ahora he dejado de sentirlo, hace un mes sentía una cosa, ahora pienso otra. Dice, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y finalizando este listado, los pactos espirituales, es algo todavía mayor. Como decía, que en tu propia casa pues pueda, o cerca o en tu trabajo, que haya pues agorería o espiritismo. Personas que quizás cuando han sido niños han sido entregados a un ídolo, a una virgen, a un dios, no sé, precolombino, a cualquier, y que se ha entregado siendo un niño sin saberlo, porque es el pecado de terceros, no es el tuyo, pero te han entregado. Cuando hay ataduras generacionales, recuerdo en JPC que había un chico que tenía tendencia homosexual y me lo contaba y digo, ¿y de dónde viene eso? Y no lo sabía, no había sufrido ningún tipo de abuso, o ningún tipo de incomodidad o de tendencia, ninguna serie, nada. Dice, es que no tengo ni idea. Y hablo ya de un chico de 16, 17 años que tenía entonces. Y Dios me reveló y digo, ay, no sé por qué, pero dilo a tus padres, porque creo que tu padre ha sufrido de eso. Y dice, ¿cómo se lo voy a abrir a mis padres? Mi padre, si está casado, somos varios hijos, o sea, tú ábrelo. Y lo abrió a sus padres y el padre confesó delante de sus hijos de que él había sido homosexual y que se casó incluso con tendencia homosexual y que ha estado luchando toda la vida. Y era un pecado generacional que él tenía que no tenía ni idea. Pero peor que eso es pactos personales con el enemigo. Decir, pues a partir de ahora, o servir al enemigo. El otro día, pues una persona me decía que en su entorno de trabajo pues venía una chica con una camiseta de un grupo satánico, es servir a Satanás, y con algún comentario en contra de Jesús. Por eso el enemigo puede tomarse desde el descuido nuestro hasta el punto más intencional, desde lo generacional, pero Dios ha venido a liberar. Dios ha venido a liberar. Yo me acuerdo cuando era pequeño, venían a casa, a veces venían a casa, puerta por puerta. Ya me han puesto el cronómetro, o sea que ya se me ha cortado el rollo. Venían a casa a picar, pues, no sé, diferentes grupos para vender o lo que fuera, y venía, no sé si te suena, el círculo de lectores. Y el círculo de lectores, pues bueno, si te suscribías, cada mes te regalaban un libro y entonces tú pagabas una cuota mensual, etc. Como un Netflix, pero a la antigua, ¿vale? Venían a casa con libros. Entonces era curioso porque cuando abría la puerta teníamos un sistema que era un pestillo, que era como una cadenita. Entonces tú abrías la puerta, pero el pestillo aguantaba. Y entonces abrías así y dice, hola, soy del círculo lector, y tú veías que no te venían a robar o lo que fuera, y entonces tenías que cerrar la puerta, quitar el pestillo y abrías de par en par. Y con Dios nos pasa eso, porque cuando pican a la puerta, puede que sea algo de Dios o puede que sea algo de Satanás, y tú puedes abrir para ver. Decir, ¿esto qué será? Pero siempre es bueno que lo abras con pestillo y no abras la puerta del todo. No quieres tener ladrones en tu comedor. Entonces abres con pestillo y cuando ves que la cosa no te encaja, tienes siempre la posibilidad de cerrar para quitar el pestillo o de cerrar y no abrir más. No me interesa. Y cierras. Y a Satanás hay que darle portazo. Hay que callarlo. No hay que darle conversación. Hay que cerrar. Si algo no funciona y estás inquieto, soluciónalo ya, porque si no, Satanás te va a tirar de ahí cada vez más. Y todos estamos en esta lucha, porque somos soldados de Cristo. Todos recibimos ataques. Todos.
pero nunca vas a ser tentado más de lo que puedas resistir, porque Cristo está contigo. Lucas 4, versículo 31, tercer pasaje que te comparto del capítulo 4. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Una pausa. Dentro de la sinagoga había una persona endemoniada. ¿Acaso puede ser que dentro de la iglesia haya alguien endemoniado? Sí. Evidentemente, una persona endemoniada, que el demonio tiene un control absoluto de la persona, al punto como hay un caso que va al fuego y al agua continuamente, relatan las Escrituras, que no tienes control de ti mismo, eso no puede pasar a un cristiano porque tiene al Espíritu Santo en su corazón que domina todo. Pero sí que puede ser que un cristiano, por tanto sí que puede haber una persona endemoniada con un demonio que tenga control el demonio sobre esa persona porque no sea cristiana. Pero si es una persona que ha recibido a Jesucristo, quiere decir que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Ya nació de nuevo en el momento que creyó en Jesús. Y como tiene al Espíritu Santo en su corazón, Satanás o un demonio no puede controlarlo totalmente, siempre tiene el timón. Pero sí puede ejercer una influencia en él. Es que he empezado a jugar con las maquinitas. En 6 meses vas a ser un ludópata que va a ser difícil de desengancharte. Porque Satanás, no se sabe cómo, te va a poner todos los ofrecimientos posibles o te va a llegar un dinero para que vuelvas a invertir o la abuelita se va a dejar el monedero ahí con mucho dinero y va a estar en la cocina y te va a venir la tentación de sacar el dinerito. Así que había un espíritu de demonio inmundo en un hombre en la sinagoga, el cual exclamó a gran voz. Claro, la persona, pero en el fondo era el espíritu. Decía, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Le decía Jesús. Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Aquí puedes entrar en una conversación y decir, bueno, demonio, a ver, yo te explico, soy Jesús. Y entonces yo vine aquí a salvar al mundo. Yo estoy desde antes de la fundación. Y puede tener, y entonces el demonio, sí, pero tú en el fondo eres bueno. ¿Por qué tienes algo contra mí? A ver, soy bueno, pero tengo que poner orden. Entonces entras en una conversación que no se te acaba nunca. Porque encima te atacan si eres bueno o no tienes amor o no tienes... Bueno, entonces, ¿qué? ¿El policía no tiene amor porque mete al preso porque es un ladrón y si no va a seguir haciendo mal en el mundo? Bueno, la bondad hay que estudiarla, ¿no? Pero Jesús, ¿qué le dijo? Cállate, cállate, no escuches más. Para, tantas cosas hay por internet que escucha y dice, uy, si hablan de Dios, esto es oscuro, pero hay cosas que sí, voy a seguir escuchando. Mal. ¿Acaso te beberías un vaso de agua con 3 gotas de cianuro? No, no, fuera, porque Satanás te quiere enredar. Y conversaciones que son malas, dice la Escritura, evita las malas conversaciones porque corrompen las buenas costumbres. Jesús le dijo, cállate y sal fuera. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y vamos al último texto, versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, parece que poco después, ¿sí? Y entró en casa de Simón, es decir, de Pedro. La suegra de Simón, Pedro, tenía una gran fiebre. Si tenía suegra es porque Pedro estaba casado. ¿El apóstol casado? Sí, estaba casado. Y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. ¿Por qué no ora por sanidad y reprende a la fiebre? Porque pudiera haber un demonio que estaba provocando esa fiebre. Es como cuando está en la tormenta y habla a las nubes. ¿Está hablando a las nubes o a los demonios que hay detrás que provocan esa tormenta? Entonces, ahí solo es discernimiento espiritual. No todas las tormentas son de demonios, ni evidentemente será una puntual, pero hay que ver quién lo provoca.
Yo no sé si habían demonios detrás o no, pero recuerdo en un bautismo que fuimos a bautizar y íbamos todos con paraguas, todo el cielo negro. Bueno, voy a contar la historia completa. Y entonces hacía un día soleado, fuimos a la playa, pero resulta que elegimos mal y elegimos una playa nudista. Y muchos pues de diferente índole LGTB. Y entonces nosotros íbamos el grupillo ahí para bautizar y vaya ambiente, ¿no? Entonces de pronto salieron unas nubes negras y empezó a llover de una forma, muchos os acordaréis, de una forma tremenda. Y empezamos ahí con paraguas porque la cosa estaba así dudosa, los que tenían y los otros así, los otros con la chaqueta. Y evidentemente todos los playistas se fueron. Digo, bueno, hemos ganado una cosa, pero ahora tenemos mucha lluvia. Y recuerdo que dijimos, en el nombre de Jesús, estas nubes fuera ahora, que se pare la lluvia, fuera. Y en ese momento dejó de llover. Y las nubes empezaron a replegarse poco a poco, que a la vuelta de 4 minutos el cielo estaba azul. Y nos encontramos una playa vacía, con un bautismo saludable, sin paraguas y con un cielo azul. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Y hubieran demonios ahí o no, no lo sabemos, yo no lo sé, pero ese es el Señor. Ese sí que lo conozco. Y continúa en el versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos les sanaba. También, o sea, cuando oras por sanidades, a veces Dios dice en discernimiento. Hay que mirar bien cuando uno impone manos, cuando uno ora. No es, que te duele la pierna, en el nombre de Jesús sana la pierna, no. A veces Dios te para y digo, el Señor dice, sí, la pierna, pero el Señor dice que ese es el fruto de una mala práctica, una mala alimentación, un estrés excesivo. Dios quiere que cambies la raíz, que te has desviado espiritualmente. Dios quiere que cambies la raíz. O a veces Dios te dice, hay un demonio que intenta. Antes de orar, hay que preorar. Hay que hablar con Dios y escuchar qué está pasando. Y si dice, es que no sé si Dios me dirá claro las cosas, Dios lo va a decir claro. La idea es, ¿yo lo escucharé claro? Claro que no. Pero conforme más te ejercitas en ello, al final entiendes mejor. Es como el que se pone series televisivas en inglés. Al principio no entiende nada, si eres como yo nunca entenderás nada, pero ese soy yo, pero normalmente no entienden nada. Luego tenemos a Evelyn que se entera de todo y digo, ¿cómo aprendiste inglés? Dice, viendo series. Y digo, Dios bendiga tus dones espirituales, ¿qué tal? Porque a mí no me funciona. Pero es así, cuando tú escuchas de Dios, cada vez lo ejercitas más y dices, el porcentaje empezó en 5, en 10, en 15 y ya va por 80, 85. Es muy difícil que... Y fíjate lo que hacía. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y aquí yo no te estoy llevando a que digas, bueno, si me encuentro un demonio por la calle, no le dejaré hablar. Claro, es difícil que suceda eso. Pero sí que es posible que alguien esté diciendo algo que va en contra de la palabra y le tienes que callar. No lo tienes que tolerar. Porque conforme hable más te va a contaminar y va a contaminar el ambiente. Y hay detrás un espíritu maligno. Y todo esto estaba profetizado. En Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice a la serpiente que habrá condenación, dice, Jesús herirá sobre tu cabeza y tú le herirás en el tobillo, digamos, en el calcañar. Queriendo decir que a Satanás te va a molestar y te va a llevar a la cruz, pero tú vas a pisar su cabeza, que es donde tiene el veneno, y vas a tener poder, Jesús, sobre toda hueste de maldad. Y así, como dice Hebreos 4, 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cierto es que el enemigo actúa de forma silenciosa, progresiva, mentirosa,
pero el orden del enemigo no es soberano, ni invencible, ni eterno. Jesús es soberano, es invencible y es eterno. Y así, simplemente para finalizar, ya que me quedan 48 segundos y lo que me comí al principio, si lo sé, no. ¿Y qué te invito a hacer? Vamos a orar, si quieres que oremos porque crees que quieres que oremos, ser ministrados simplemente por una enfermedad que se alarga y no tiene sentido y puede que sean enemigos o no, pues no lo sé. Por lo que tú quieras, sin que lo digas, podemos orar. Pero es muy importante que confieses lo que sucede. Si te pasa eso por la noche, si te tienes lucha espiritual, si tu vecino está haciendo, confiésalo, coméntalo con tu mentor, con tu líder de grupo, con quien tú quieras, que oren por eso. Estás teniendo ataques, estás luchando contra una tentación, confiésalo. ¿Qué hace el enemigo en una guerra? Aislar. Cuando aíslan a una persona es blanco fácil. El enemigo te quiere aislar y me quiere aislar. Siempre comunícalo. A mí me encanta tener el grupo de vida en casa porque luego hacemos grupos de 3 y cada uno explica sus cosas y a ver, ¿por qué podéis orar por mí? Y te abres. Confía en que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Hasta ángeles. No abras puertas y si has abierto, ciérralas cuanto antes. Sin pestillo. ¡Pam! Y busca ayuda para ellos si es necesario. Ya digo que Satanás no hay que verlo en todas las cosas, pero no hay que pensar que no está en nada. Está. Y no sé si lo sabes, pero dicen que una de las lecciones que tiene que aprender el cristiano, cuando es cristiano, es que acaba de entrar en una guerra. Y en el momento que tú dices sí y amén, acaba de entrar en una guerra. Ahora tengo mi reunión con los que se van a bautizar y ya he hablado con ellos hace 3 semanas, en el momento que me lo dijeron. Cuídate espiritualmente, porque a Satanás no le gusta tu decisión. Cuídate espiritualmente. Me acuerdo que aquí el bautismo, no recuerdo de quién, el mismo Jordi era. Creo que el mismo, me vino, creo que era o él o un familiar suyo. Él en su bautismo viene y dice, bueno, vengo a bautizarme. Y digo, bueno, venga, vamos. Era domingo por la mañana, estamos en la playa y dice, ¿sabes lo que me ha pasado esta mañana? Que estaba en el parking y estaba, creo que con mi cuñado, con Diego, ellos son taxistas y tal, y entonces estaba en el parking y estaba dando marcha atrás con el coche y iba a darle a la pared. Y dice, yo, ya ves el Superman, metí la mano para que no tocara la pared. ¿Hola? Vaya, metió la pierna y le pilló la mano con la pared, pero lo justo para no chafársela. Entiendo, porque se estaba bautizado con todos los miembros. Y, y digo, me acuerdo a Alicia que le tocaba bautizar a una persona y sale del coche, llevaba todo para la llave del coche, pero se acabó de cerrar el coche y se tiró como 15 minutos buscando la llave y dijo, bautiza tú, que bautice otro, yo, porque éramos dos que bautizábamos, no sé si con Josiño, con Dani o conmigo, no sé, pero al final las otras personas bautizaron y ella al final no pudo bautizar. Es que el enemigo se mueve. Y así, si estás haciendo bien las cosas, Dios te busca porque estás en guerra, pero Dios te ha dado las armas para vencer.